pero yo creo que ya estamos. Creo que ya estamos. ¿Me escuchan bien, muchachos? Acá se le escucha bien, profe. Ok, ok. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo está, profe? Bien. Bien, bien, ahí con este gol de última hora, digamos, que estábamos bien, yo hice haciendo mis pruebas y todo, pero bueno, Sí. ahí estamos, ahí estamos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta, profe? Diga, cómo no, claro, dígame. Profe, una pregunta, es que usted en la plataforma subió que el trabajo final era para el 13, pero nosotros terminamos el 20, profe. Ah, ok, movemos la fecha. Por eso no. Hacemos lo que vamos a hacer que ¿cómo le digo? El 13 vamos a hacer como tratar de la mayoría que tengamos un borrador y vamos corrigiendo. Y ya, Así que el 13 era libre ese día, profe. ¿Ah? yo no, o sea, no sé, yo consulté con lo administrativo y me dijeron que ese día era un día regular de momento. Sí, ok. Si lo dan libre, señor, Voy. nos vamos libre, entonces, y Sí, acordamos otro día para la conferencia. Pero ok, hasta el momento tengo entendido eso, que vamos a trabajar regularmente. ok. Y es que vi en la Sí, plataforma que era para el 20, era el 13, pero nosotros terminamos ajá, el 20, sí. sí, sí, sí. Sí, esta semana que viene es de eso, de nivelación. Vamos a ver un poquito, hoy quisiera que habláramos ahí de las actividades que tenemos pendientes, que son pocas, y de qué se encontraron en el camino. Vi una buena participación de las actividades Sí, sí, y buena, eso es lo que genera el foro, uno de los métodos para en el nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje, es el foro, porque el foro te pone a pensar, sí, a buscarle otro ángulo a las cosas y es un modo de aprender. correcto. Y entonces sí, sí muy interesante las opiniones divididas, por cierto, eso es bien importante. Cada cabeza es un mundo y eso es lo que estamos explorando aquí, explotando, que cada uno vaya formando un criterio profesional y eso es lo que queremos en el campo laboral, diversidad de profesionales que desarrollen al máximo y potencien sus habilidades. Vamos a ver, sí, las 9:05, sí. Un poquitín tarde me conecté, bueno, tuve que reiniciar el Chrome, parece que era el Chrome que me estaba mismo, no, no era la laptop. Aquí vamos a cerrar aquí. Hoy es el día del camarógrafo, o si no, panameño. Camarógrafo y fotógrafo. Me escribí en el grupo que se pueden conectar. Bueno, aquí un poquito ahí cerrado.
Se va a mandar ahí por... Bien, estamos. ¿Mm? Hillary. Ujú. Marianne, bienvenida Marianne. Hillary, bienvenida. Espero que estén bien. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Bienvenidos muchachos. Tenía un pequeño problema a última hora con la conectividad, pero ya creo que se resolvió y estamos aquí. Buenos días, jóvenes. Cristi. Vamos a esperar un poquito más que se integren los demás compañeros. Espera que se conecte un par de compañeros más. De los que estamos presentes, ¿qué tal? ¿Cómo les fue con la actividad? Profe, me fue bien, profe, a mí, profe. Qué bien, ok. ¿Y vieron algo, dificultad, algo así? Bueno, nada más para encontrar las leyes de cómo se regulan los medios, pues eso, profe. Ajá.
Eso ahí, nada más tuvimos tuve dificultad para encontrar eso, profe, pues ahí. Ok, ok. Pero al final se supo encontrar ahí. Sí, sí, y ahora tocamos ese tema. Como le había dicho, la idea de esa pregunta es saber nosotros como productores, realizadores, como parte de la producción, saber cómo se regulan las cosas. Por eso que la pregunta era cómo se regula, si se regula, alguien lo regula. Y para saber en qué terreno andamos, porque sa- saber cómo se llevan las cuestiones, las comunicaciones y las producciones, cómo la vamos a desarrollar, en qué parámetros, que no nos sorprenda, bueno, algo que sin querer hacemos, producimos o pensamos hacer y bueno, atenta contra algo o está regulado. Entonces, sí es importante que sepamos eso a manera de información general, digámoslo así, para nuestra carrera. Porque como muchas veces nos vamos a integrar o ya están integrándose en el campo laboral, aquí nos integramos de a poquito y vamos siendo primero asistentes y eso es bien importante saberlo. Vale, un par de minutos más. Como le comenté la videoconferencia anterior, hoy presentamos dos temas, dos unidades temáticas, dos unidades. Una a la primera hora, hacemos un receso y la otra obviamente después del receso. Son temas bien básicos, bien importantes que debemos conocer y no profundizaremos mucho porque son temas, algunos contienen temas muy técnicos que realmente no necesitamos actualmente. Eso ya dependerá de la especialización de cada quien. Y bueno, vamos a comenzar. Sean bienvenidos una vez más. Sean bienvenidos una vez más. Y como siempre iniciamos con un pensamiento, el cual nos dice Robert Frank, que es un director de cine, que lo importante es ver lo que es invisible para los demás. Nosotros como productores tenemos que tener y desarrollar esa habilidad. Hoy, día 6 de febrero, se conmemora, más que celebración, el día del camarógrafo y fotógrafo panameño, en honor a un compañero que perdió la vida en el cumplimiento del deber, camarógrafo de TVN, en el año 1981. Y bueno, felicidades a todos los compañeros que estamos conectados aquí, que se inclinan por la fotografía, la videografía, como se le conoce ahora, por agarrar una cámara. Es una bonita profesión. Resumiendo, lo, resumiendo, la semana pasada hablamos
del lenguaje televisivo, nuevamente hablamos de esa imagen, de los componentes pasivos, los componentes fijos, los planos, hablamos de los movimientos de cámara, profundizamos un poco en las transiciones, hablamos del sonido, de la importancia que tiene la producción de televisión, de la parte gráfica. Hablamos también de esos elementos que intervienen en el lenguaje radial. Vamos a permitir que entre alguien. En el lenguaje radial. Hablamos de los planos sonoros. Hablamos de esos recursos que utiliza la radio. Por cierto, muy buen trabajo, muchachos. Muy buen trabajo. El trabajo referente al mapa conceptual. Y esa era la idea. Poner en práctica lo que hemos aprendido. Créanme que ese trabajo no es simplemente para la nota. Le queda a ustedes de referencia. Cada vez que tengan que repasar algo, desempolvar, como se dice, la teoría, ahí tenemos ese mapa. Esa es la función principal. Hoy estamos hablando, como les dije, en la primera mitad de esta videoconferencia vamos a hablar sobre el lenguaje audiovisual, la redacción, los tonos y los tipos de público. Es bien importante que sepamos eso. ¿Cuáles son los objetivos que queremos aquí con estos temas? Primero sería analizar la responsabilidad del productor audiovisual en cuanto al mensaje de los medios televisivos y radiales como medios masivos. También queremos analizar la importancia de la utilización del rundown. Este es un elemento que les pedí para el trabajo final. Hoy vamos a hablar de eso. Del rundown en el desarrollo de programas televisivos y radiales. Se le conoce también como escaleta, si han escuchado ese término. Y también vamos a definir los tipos de público y lenguaje en la producción de un programa radial o televisivo. Para no ahondar más en el preámbulo, podemos decir que el lenguaje radial y televisivo, en esta ocasión vamos a trabajarlo de manera conjunta, viendo sus aspectos principales que los caracterizan. Entonces hemos hecho una compilación, se puede decir, y lo que vamos a hablar de aquí en adelante aplica tanto como para radio como para televisión. El lenguaje de radio y televisión tiene en sus componentes aspectos morfológicos, elementos visuales y sonoros, eso ya lo vimos, así como sintácticos, que es lo que hemos hondado, como los visuales, como los ángulos, etcétera, etcétera. Eso sumado a la masificación de su mensaje los convierte en miembros activos de la sociedad y se espera que cumplan con estos objetivos. Entretener. Y cuando digo se espera, porque es lo ideal, entretener, ya que se difunden muchos contenidos de mensajes vinculados con el entretenimiento, con las películas, la música, las telenovelas, los realities, pudiera yo poner ahí también. Informar, pues son instrumentos clave para que los ciudadanos accedan a información y noticias que les sirve para la toma de decisiones. Es por ello que en las democracias la libertad de prensa es tan importante. Es necesario estar informado para la toma de decisiones, principalmente, y tomemos como ejemplo la pandemia actual y cómo se maneja la información a través de los medios radiales y televisivos, una constante comunicación de parte del Estado y quienes están involucrados. También formar, porque este tipo de medios les permite a las audiencias acceder a conocimientos y productos culturales de todo tipo. Esta función ha tomado
más protagonismo en la presente pandemia. Cual pues la educación panameña, la educación global se ha apoyado en el medio televisivo y radial para llegar a los hogares de la casa, a los hogares de los estudiantes y no interrumpir ese proceso tan importante que es la educación. Al tomar en cuenta estos aspectos, podemos observar el alto grado de responsabilidad de todo el equipo de producción. Tenemos que estar claro que conlleva una gran responsabilidad, aunque no a simple vista no se vea. No es simplemente que voy a grabar un programita y ya, o sea, tenemos una responsabilidad. Y todo el equipo que está involucrado, ya sea en el radiado o el televisivo, y convirtiendo en vital una adecuada utilización de los recursos comunicacionales, tales como la redacción y la adecuación del mensaje a la audiencia. En la actualidad, a nivel global, la radio y la televisión han tomado ese sitial por las circunstancias. La televisión por causas que más adelante veremos han retomado ese espacio que se estaba perdiendo. Se ubican porque están en el día a día. Las características masivas de estos medios nos obliga a manejar un lenguaje dirigido a un público o audiencia masiva, poniendo en práctica estos principios generales que al momento de redactar. Cuando vamos a redactar, cuando vamos a emitir, a codificar un mensaje, tenemos que tomar en cuenta que sea sencillo. ¿Qué queremos decir con sencillo? Que se debe procurar utilizar un lenguaje entendible, no usar palabras rebuscadas, así como tratar de ser explicativos al utilizar términos técnicos o científicos. Cuando estamos hablando ya de esos términos, sí tenemos que explicar, ahondar. La idea es que quede todo claro, por eso que debe ser claro, y se debe evitar esas ambigüedades. El mensaje debe tratar de no dar pie a malos entendidos, al menos que ese sea el objetivo. No directamente de que sea el objetivo de dar malos entendidos, sino que para que cree como porque hay objetivos y hay objetivos tras las producciones. Y uno de los objetivos puede ser eso, crear como un preámbulo a algo. Debe ser preciso porque es aconsejable establecer esos objetivos al momento de estructurar dicho mensaje. Cuando vamos a hacer y qué vamos a hacer, tenemos que saber por qué lo vamos a hacer, a dónde queremos llegar. Si yo quiero hacer esto, obviamente que eso de acuerdo al proceso que estemos va a demorar segundos o va a demorar horas o días en desarrollar pero la idea es esa, que sea preciso y desarrollemos esos objetivos que muchas veces lo tenemos en mente y bueno, vamos a hacer esto para esto. Debe ser corto también, pues muchas veces no se cuenta con mucho tiempo al aire. Los programas en televisión y en radio, a diferencia de lo que vemos en los medios sociales, en los medios digitales, o sea, tienen un tiempo estipulado. Y ahí con eso sí tenemos que ser bien respetuosos con la teleaudiencia, con todo. Cuando estamos hablando del tono en el lenguaje radial y televisivo, es el tono en que nos dirigimos a la audiencia y dependerá de su clasificación. Por eso ahí, y hago el paréntesis, que investigamos los géneros televisivos y radiales, porque dependiendo del género en que ubiquemos la producción, va a ser el tono. Entonces, esto sería como el top, el tono formal, y lo más sencillito, lo más básico sería el tono informal. ¿Qué es formal? Se refiere a la construcción de un mensaje con lenguaje más serio, prudente. En él se evitan coloquialismos y frases demasiado desentendidas, especialmente porque la comunicación de este tipo permite abordar temas como informes, estadísticas, cifras, evaluaciones. Tema específico, el noticiero. Es como siempre a lo largo del desarrollo de este curso, les he manifestado que muchas veces vamos a tomar los noticieros como referencia porque tiene una estructura, aparte de que es diario su producción, tiene una estructura como bien rígida, bien establecida, entonces ahí nos vamos.
y el tono informal, que se entiende como el lenguaje cercano, coloquial, buscando generar conexión con la audiencia. Esto lo vamos a detener. Esto lo vamos a determinar según el género donde nos ubiquemos. No vamos a hablar en un noticiero con un lenguaje todo coloquial, todo, porque o sea, se pierde la idea del mensaje y la credibilidad, muy importante. Y viceversa. No podemos hacer un programa de entretenimiento muy formal, con un tema muy formal, muy rígido, porque va a aburrir y no cumpliríamos con uno de los objetivos de la televisión, que es entretener. Dentro del engranaje de una realización, de un programa de televisión, de radio o televisión, hay un equipo grande de seres humanos que, bueno, los que han tenido oportunidad de estar en el campo ya conocen la estructura que hay detrás de, y los que no han podido en su momento conocerán que es un equipo grande. Este equipo está encargado del desarrollo del mismo y están basados en la audiencia establecida. O sea, el desarrollo del programa se establece a base de la audiencia y los objetivos del anunciante. Dicho esto, podemos destacar 3 grupos involucrados en el proceso de la realización. Se los pongo aquí porque vamos a hablar un poco de cada uno. Vamos a hablar de clientes internos. ¿Qué son esos clientes internos? Vamos a hablar del anunciante y vamos a hablar de la audiencia. Clientes internos, el primer punto que vemos aquí en la gráfica, comprende a todo el equipo de producción, personal técnico, ventas y mercadeo. Al comunicarnos con el personal técnico y de producción es necesario emplear el lenguaje técnico propio de la realización del programa. Con ventas y mercadeo se debe manejar un lenguaje publicitario para agilizar los procesos y ser más efectivos. Por eso hablamos de lenguajes técnicos y lenguajes publicitarios. El lenguaje técnico lo vamos a utilizar con el equipo con el que trabajamos día a día y desarrollamos. He ahí la importancia de este tercer factor que les puse aquí, que es la escaleta o rundown. Y es a lo que vamos. Ese lenguaje técnico lo hemos desarrollado a través de las 2 primeras unidades. Por eso que profundizamos bastante en esos temas, en esos términos, para de una vez ponerlo en práctica. Ahí nos vamos a encontrar lo que es la escaleta o rundown. Y sobre esto dice que la realización de una transmisión en vivo o grabación, para hacer esto, para una realización, es necesario elaborar con ciertos documentos, que serán las guías, son nuestras guías, los rundown, a fin de que no se quede ningún detalle por fuera y se pueda cumplir con los anunciantes y respetar el tiempo del que se dispone. Les menciono mucho los anunciantes porque recuerden que los medios televisivos y radiales, en su mayoría, y digo en su mayoría porque hay unos que no tienen mucha pauta, se mueven con el anunciante. Es quien paga espacios para poder acceder a esa teleaudiencia que nos sigue día a día. Según los objetivos, ya hace un proceso publicitario con la agencia de publicidad. La agencia de publicidad analiza la audiencia que nos ve y el anunciante es el que ahí ve cómo, si le conviene o no, y pautan en los espacios que necesitan. Digamos que un programa deportivo puede pautar un producto específico. Si el cliente tiene un producto específico, lo pauta ahí para llegar más directo a su gente. Vamos a hablar de la escaleta o rundown. Este documento se llama, o sea, se le dice rundown, y enfatizo bastante estos 2 temas porque los 2 se manejan y es básicamente lo mismo.
Se llama Rundown, ¿por qué? Porque el programa que lo emite se llama así, Rundown, en inglés. Escaleta, obviamente, que es el término que le conocemos más genérico. Es un formato escrito, el cual ayuda a organizar los contenidos en el tiempo. Este papel que está aquí, que no debe pasar de 1 o 2 páginas, máximo 2 páginas, por eso que en el trabajo les puse que máximo tengan que ser 5 páginas como en total, porque no, realmente no necesitamos mucho, o sea, porque es bien preciso en el tiempo y vas detallando lo que va pasando. Dame un segundo que entrando un compañero. Este rundown, como están viendo aquí, este es el ejemplo de un noticiero reciente que se hizo en TVN los fines de semana. Y es para que tengan una idea de cómo se maneja esto. El de Telemetro es bastante parecido. Menciono estos dos medios porque son como que los más conocidos, los más seguidos, sin menospreciar a Next, que también tiene una muy buena producción. Esto nos ayuda a organizarnos en el tiempo con la finalidad de que los segmentos estén bien definidos y se utilice de la mejor forma el espacio al aire con el que se dispone. En la ejecución, yo lo compararía como la partitura de los músicos. Esa sería mi analogía. Todos vamos ahí, porque este documento ustedes lo emiten, ustedes tienen toda su idea. Mire, ID, si ven aquí, está un poquito pequeña la letra, pero bueno, en el documento que les envié de ejemplo, ahí está también y podemos ampliarlo. Ahí hablamos de ID, ahí te dice cuánto, cuando arranca, cuando termina. Este es bien, este se los quise presentar porque está como bien detallado, pero no tiene que ser tan preciso para efectos del trabajo final que vamos a hacer. Y aquí te dice el tiempo que termina, un estimado. Las cosas rojas que ven, esto por default el sistema te tira cuando las cuestiones están o no están. Ejemplo, el iPhone tape. Dijimos que un iPhone tape, si recuerdan, es cuando una persona sale en cámara como si estuviera en vivo. Es una grabación tal cual. Es un live, pero grabado. Entonces, obviamente que no va a estar, porque en ese momento se trata de que sea lo más pronto posible, lo más cerca del tiempo real posible, y no en el momento de que se emitió este documento, eso está offline, o sea que no está. En su momento que esto lo refrescan, el realizador que va siguiéndolo, cuando vamos siguiendo todo el noticiero, esto obviamente que se actualiza y debe salir online como todos los demás. El queue, esto que ven acá arriba, debajo que dice status, o sea que está listo para ir al aire. Esto está online, con ustedes, esta cuestión, online, es que ya está todo eso que ven acá, bio, y repasemos un poquito también la parte esta de los términos. Dijimos que los bio son imágenes sobre el cual el locutor habla. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacernos la idea mental de cómo arranca aquí. Ahí de fin de semana arrancó la musiquita, la imagen, como arrancan los noticieros, ¿verdad? Actualmente. Biotitulares vacuna. COVID, pan, ahí sale una imagen, gente vacunando. Aquí no te entra en detalle. Este rundown no está hecho para entrar en detalle, pero sí lo podemos hacer, imagen de vacuna, qué sé yo. Acá sí es importante, y sigo en la misma línea, la identificación así se identifica en el sistema, la película, como le dicen, o el video, la nota, el video que se va, el clip de video, eso tiene que estar todo sincronizado. El editor que ustedes tienen allá, o cuando ustedes sean editores, eso también aplica en radio. El editor le pone un código que ustedes tienen que estar de acuerdo ya cuál va a ser, entonces el sistema lo ala. Digamos que el editor se equivocó un número aquí te va a salir que no está listo, y bueno, se retrasa o en el momento depende del realizador o el productor. Todo esto es en el aire. Está corriendo el noticiero y digamos que aquí esto no está. La habilidad del realizador, del productor, es quitarlo del aire para que no haya errores
avisarle al presentador por el oído, por el apuntador. ¿Se acuerdan que hablamos de apuntador? Del apuntador el presentador o ancla tiene que tener esa habilidad también de escuchar y leer. Y en ese momento, digamos que esto no está, bueno, él pasa la página y sigue leyendo. Igual es un trabajo en equipo, porque el prompter, ¿se acuerdan? El prompter que les mencioné, también se lo salta. Es un trabajo bien, por eso que esto es como una partitura de música. Esto, ojo también, esto es para los programas en vivo. Los grabados también podemos hacer, no tanto un noticiero, pero digamos un programa revista, lo podemos hacer con un formato así para que podamos salir en el tiempo de grabación indicado. Como si fuera en vivo lo podemos grabar. Muchas veces los programas que son de fiestas patrias y fiestas así especiales, por lo menos ahora el martes de carnaval, que va a haber un programa para ellos no interrumpir. Ellos siguen poniendo su programa de Hello, el otro programa de Tu Mañana, pero ellos pregraban. El día anterior es un día bien pesado regularmente, y se hace todo como si fuera en vivo y ya se enlata, queda enlatado y se sube al sistema para reproducirlo a la hora que debería ir en vivo. Te lo hacen como si fuera en vivo, pero eso está grabado. Bueno, avanzamos por aquí. Los bio, el término bio, estamos repasándolo aquí en la columna de título. Este título contenido podemos ponerle. Bio titulares. Entonces aquí, ¿qué pasa? El presentador está leyendo esto, no sé qué cosa, y le lían ese video y viene otro seguido. Él no sale en pantalla. Él no sale en pantalla. Todo esto va seguido. Por eso que ven, y ese ritmo hay que tenerlo. O sea, tienes que tener todos los videos, tienes que tener todo seguido. Aquí arranca. Titulares, deportes, sábado. Aquí te sale el presentador de deporte también en off, porque ahí no te está saliendo en pantalla. Y él te va a decir, qué sé yo, Panamá gana 3-1 a Costa Rica. Los detalles más adelante. Esos son sus titulares. Bienvenida en cajas. Cajas son cuando aparecen. Lo que más se parece a las cajas, eso está haciendo hace mucho tiempo en televisión, es lo que vemos ahora con las conectividades que hacemos y nos vemos ahí en los mosaicos que se llaman en Zoom y aquí en Meet, que aparecemos todos. Entonces, bueno, es una caja que sale el presentador en un lado aquí y acá del otro lado sale, en este caso, la unidad móvil, la que seguía. Pasa unidad móvil, Jenny. Ella te va a hablar, ahí te dice el tema. Jenny Caballero te va a hablar de vacunas. Aquí se cortó un poco, pero bueno, ahí se entiende. Estos bios son para ella. O sea que todo esto te tienen que ponerle ya cuando estén realizando en el campo, todos esos detalles tienen que estar fijos. A quien ustedes designen o si les toca, tienen que estar claritos en eso. Regreso a presentadores. Aquí está clarito, solamente que regresan, y aquí el presentador, esta acción que está aquí, de pase móvil, estos dos bio, es video y ella habla. Porque ella está poniendo al tanto a la teleaudiencia de lo que está pasando, unas vacunas. ¿Verdad? Entonces aquí regresamos a los presentadores. Vamos al estudio. Esto es cuando dice, vamos al estudio, pam. Y entonces aquí vamos, pam. Aquí tocó que el presentador hablara sobre un simulacro. Cuando viene nuevo el iPhone Take, Vega, en las tablas. El iPhone Take, estos son los corresponsales en las provincias. Todo esto que ustedes ven, como les dije, una vez más, el iPhone Take son clips grabados, como si fueran en vivo, y eso está en el sistema. O sea, más el presentador hace como si fuera en vivo. Vámonos para las tablas con Vega. Con Ney Castillo, nos vamos a Santiago. Y ahí nos vamos. Entonces, así este es el desarrollo de un noticiero. Con la gráfica, es lo que le estamos diciendo, las gráficas. ¿Se acuerdan que hablamos de la gráfica en pantalla? Aquí este es ya el clásico, el día a día que nos ponen al tanto de cómo van los números. Bumper policía, les dije que un bumper es algo como una cortinilla en radio que separa los temas, porque aquí arrancamos, aquí hacemos una pausa y obviamente aquí vamos a hablar puras policías, que es el iPhone X. Ahí venimos con Espinosa y ahí vemos la temática, una balacera. Ahí hablamos de accidentes, de comiso de droga, etcétera, etcétera. Regreso a presentadores. O sea que todo esto esa persona lo hace, el equipo, los presentadores lo hacen sin salir en pantalla. Excepto los live, que ellos sí los presentan. Y ahí nos vamos, regreso a presentadores, se dan cuenta de la secuencia. Todo el ritmo no se pierde. La iPhone Daily Set. Y ahí esto sería el primer corte. Ante el primer corte, eso depende de la estructura, porque ustedes pueden poner un video que contenga todo esto ya grabado, qué sé yo. Pero para meterle el feeling de que estamos en vivo, se hace el bio. Se tira el video, como se dice, el clip al aire,
y el presentador habla de los bañistas de Panamá, habla de la inversión en carriles, habla de la fiesta en Los Santos, habla de migrante de Darién, y de deporte, ahí le meten al presentador de deporte con su imagen ahí, haciendo unos pequeños avances. Aquí nos vamos a un corte comercial que regularmente en un noticiero son 3 minutos de cuña. Importante, por eso que les mencionaba el anunciante, porque este es el espacio del anunciante en el noticiero. Los noticieros nosotros no, a diferencia de otros programas, no ponemos ningún tipo de gráficas, de quemados, de eso no. Por el mismo esquema y el género en el cual nos estamos moviendo. Aquí volvemos del corte, pasé móvil, como ya me he dicho, bio. Si se dan cuenta, es un noticiero de muchos bio, o sea que es bien rápido. El locutor va hablando, imagen. El locutor va hablando, imagen. Ese es para darle dinamismo. Y también porque tenemos una hora, a diferencia de los otros días, los días de semana, que son 2 horas de contenido, esto se condensa en una hora. Aquí seguimos lo mismo con las móviles. El SOT, que ya también habíamos hablado de esto, que el bio es la imagen, qué sé yo, de migrantes de Darién. Digamos, esto puede ser una imagen del grupo de personas, SOT, migrante de Darién, hay Senafrón, o sea que ahí va a hablar una autoridad, es una entrevista. Ahí van a decir, vamos, escuchemos al director, pan, y ahí arranca bio, regreso a presentadores, aquí ahí salen en pantalla, retoman porque hay un cambio y se dan cuenta, se juega con los cambios de ritmo. Y acabamos el ejercicio humanitario, regresamos a los presentadores. Esta sería la segunda parte, igual estamos en el mismo corte, lo mismo los live fonte que ya les expliqué cómo son, cómo regresamos, los avances, corte, un segundo corte. Acá donde vemos aquí, más o menos, este es un estimado del tiempo, porque esto va en relación de la lectura y el contenido del video, de más o menos, ya aquí estamos hablando que son las 6:32 cuando se está emitiendo o sea, alrededor de esa hora se está tirando el segundo corte, para cumplir con los anunciantes, importante. Volvemos, lo mismo, la misma dinámica, aquí vemos esto que ven que no dice ni bio ni SOT, es un paquete, una noticia, una nota se le dice, bloque de avance, etcétera, etcétera. Y esta es la dinámica de un noticiero en la actualidad. Esto puede cambiar en el futuro, pero esto es el estilo que se está haciendo ahora mismo en la televisión panameña en cuanto a, si ven el de Telemetro, si ven el de Next, es lo mismo, porque es un esquema, es algo que se sigue basado en ritmo y obviamente que se aplica a todas las técnicas que hemos visto de todas, no, en su gran mayoría, las técnicas que hemos visto de comunicación, en el lenguaje, tanto en imagen, video y audio. Esto aplica, ojo, también, o sea, vuelvo y le repito que cuando vemos bio, estamos haciendo el ejercicio de la televisión, porque la televisión integra imagen y video, sin dejar a un lado la radio, que la radio viene siendo lo mismo. Los audios, las entrevistas, aquí la iPhone 3 sería una entrevista grabada, puros audios que van soltando. Ya, imaginemos esto con puros audios. Y como les había dicho, este es el programa que lo emite. Como así lo dividimos. Esto lo podemos hacer, el rondado, la escaleta, lo podemos hacer en un Excel. O sea, eso no tiene mucho, ahí por eso les dejé una plantilla en la cual podemos trabajar. Y lo vamos desarrollando de acuerdo al programa que hayamos escogido. Esta es una plantilla más sencilla. Importante poner la información. Fecha de emisión. Realizado por. La duración del programa. Una media hora. Qué sé yo, una hora. Los recursos, los contenidos, el tema aquí que se va a tratar y el tiempo. Este es más sencillito. Volviendo hicimos una parada en el rondado. Y volvemos aquí, donde estábamos, ¿verdad? Aquí estábamos en el lenguaje técnico. Aquí estábamos en el rondado. Ahora vamos a hablar bien básico de lo que es el lenguaje publicitario, cómo nosotros, como productores, debemos manejar ese lenguaje. Nos referimos específicamente a términos publicitarios manejados por el Departamento de Mercadeo y Ventas
de la empresa donde trabajemos. Básicamente ellos son los que llevan eso y tenemos que saber cómo comunicarnos con ellos. Entonces, igual anunciantes, digamos que por A o Y motivo, X o Y motivo, ustedes son los productores del programa, los realizadores, qué sé yo, y un anunciante por ahí, no por ahí, o sea, le pasaron el número tuyo, el número de ustedes, y usted tiene que saber cómo hablar con ellos, cómo manejar el tema, que no le agarre fuera de base, porque le va a decir, y digamos que el anunciante le dice, no, pero si yo he visto que el quemado mío no sale, entonces usted no se queda en el aire y usted tiene que saber qué es un quemado. No ha salido, dice, porque así pasa. Muchas veces quizás un anunciante puede ser amigo del dueño, qué sé yo, y se saltan los procesos, que no debe ser. Y queda hablando con el mismo productor. ¿Y qué pasó? Que no ha salido lo mío. Ya, tú le puedes hablar, le puedes explicar, pero si estás manejando el mismo tema. La pauta publicitaria no es más, es un documento. En términos generales, es un conjunto de espacios. Cuando hablamos de pauta, en términos generales, un conjunto de espacios de publicidad que se selecciona para comunicar algo durante un periodo de tiempo. En radio o televisión se elaboran documentos, ese documento guía que detalla los espacios, recursos y tiempos seleccionados para hacer la publicidad dentro de un programa específico. Términos como cuña, bumper, quemados, menciones, etcétera, son los empleados y pueden variar de acuerdo a medio televisivo o emisora de radio. ¿Qué les quiero decir con esto? Que al momento de ir al aire y tenemos un programa pagado, debemos tener una pauta para seguirla. Esa pauta te va a decir, o sea, aparte del rundown, esta pauta te va a decir, y voy a poner un ejemplo específico de los juegos un deporte, de juegos de la selección, que es lo más común y algo de lo más pautado. Entonces, el presentador que está ya sentado, el anunciante, si es el anchor, puede que esté en el estadio o si está en el estudio, él va a tener una pauta. Él tiene que saber ahí están las menciones, ahí le dicen cuántas veces son, mencióname 3 veces Gatorade, mencióname 10 veces Cerveza Panamá, mencióname 5 veces Super 99, y ahí te dice las especificaciones. Entonces, todos vamos siguiéndolo, al igual que el rundown, vamos siguiendo esa pauta publicitaria. Eso lo emite principalmente la gente de mercadeo y venta. Y ustedes pendientes de que sus productos estén claros y que su presentador en este momento, sus presentadores estén claros y sigamos y podamos hacer las pausas, porque a veces nos motivamos en el contenido, tenemos idea de contenido y dejamos a un lado los anunciantes y eso no puede ser. Y ese anunciante es la persona, como lo había dicho, empresa o institución que se da a conocer a través de los diferentes medios, los productos que elabora o servicios que presta con fines comerciales, informativos o sociales. Este anuncio de pauta de acuerdo a la segmentación de la audiencia. Y si hablamos de audiencia, que es lo que le había dicho, es el grupo total de personas al cual llega el mensaje publicitario a través de la radio o la televisión. Estos tienen como tarea principal viralizar la presencia de la marca o algún determinado producto o servicio. El productor, además de estar presente en todas las etapas de producción, en la pre, las etapas que ya conocemos, en la pre, en la pro y en la postproducción, también debe velar por la integridad de su programa. Y muchas veces le toca funciones de relacionista público. Por eso que les puse el caso, la resolución de caso. Y o sea, debe ser relacionista público muchas veces y adecuarse a las circunstancias. Como hemos visto, son varios factores que involucran el lenguaje que se utiliza en radio y televisión, internamente como externamente. En el documento les dejé las bibliografías que consultaron para la realización de este tema. Estamos aquí. Tenemos preguntas sobre el tema. ¿Estamos claros? Tenemos dos actividades pendientes. Los 2 foros, vamos a hacer 2 foros, uno de cada unidad. Ahí me gusta mucho y al Profe, buenos inicio. días. Buenos días.
Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto al examen o ahora más tarde, antes de salir? Este es el momento. Ok, El examen final. sí, correcto. El tema del programa que hay que hacer como si hubiera pasado algo y demás. Ajá, correcto, dígame. Yo hace unas clases atrás le comenté que yo tenía un proyecto de un programa de deporte que si podía utilizar eso, usted me dijo que estaba bien, nada más que lo hiciera en Sí, énfasis en lo que pasó. Ahora pasa algo. ajá, En su momento, hace unos meses, estaba conmigo compartiendo el programa el comentarista Julio Chevelú. Usted ujú, sabe el tema que pasó con él hace meses atrás. correcto. No sé si yo podría poner en énfasis eso exactamente, porque eso sería un caso espectacular, o yo puedo inventar otro caso ficticio. No sé qué me dice usted, me gustaría que me respondiera, pues. Bueno, la idea es, vamos a hacer algo. Puedes usarlo, pero cambia nombres, o sea, ponle otro nombre. Ah, ok, La perfecto, está bien. circunstancia la vamos a manejar porque esa circunstancia tampoco la podemos manejar. Me gustaría saber cómo podemos manejar ese evento, cómo pasó como productores, cómo podemos manejarlo. Pues cambia nombre y, o sea, así como está en el trabajo, o sea, cambia, se tiene que ser ficticio todo, la circunstancia la puede dejar. Obviamente, cuando nosotros veamos el problema, ya sabemos que se trata de ese caso. Pero sí, es un programa, es un caso real y bueno, sería interesante desarrollarlo. ¿Alguien más? Estamos hablando de, bueno, las actividades que tenemos pendientes. Vamos a hacer 2 foros, uno de cada una de las unidades. Ahora que venimos de receso, tocamos la unidad 4. Me gusta mucho el hecho de conocer su opinión, porque para eso estamos aquí, para desarrollar criterios. Y vi en el primer foro opiniones encontradas y eso es muy interesante. Y la idea es eso, generar criterios y generar esa participación. También vamos a hacer un parcial de esta tercera unidad. Tiene su nota y después vamos a entrar en detalle. Estas son las actividades que tenemos pendientes. La otra actividad ya la estoy corrigiendo. En su momento ahí ya les voy a estar subiendo las notas y cómo vamos. Sé que estoy pendiente con eso con ustedes. El trabajo final, alguien más tiene consultas sobre el trabajo final. Este es el momento aquí. Vamos a hablar sobre si tienen dudas para ir puliendo eso. ¿Estamos claros entonces? Buenos días, profesor. ¿Podría refrescar más o menos qué Ajá. sería el examen final? Ajá, claro, cómo no. Es un trabajo, grosso modo te voy a decir, es un trabajo en 2 partes dividido, que tiene la nota del 30% que equivale al examen final. El primer caso, la primera parte es un caso que tenemos que resolver. Tenemos que crear una circunstancia en la cual somos productores de un programa, tenemos un presentador que se nos metió, poniéndolo así de lenguaje sencillo, se nos metió en problemas, se hizo viral. Ese es el caso. Nosotros como la solución más rápida de muchos medios de comunicación es desvincularse con el presentador. Pero ¿qué pasa? Dada la circunstancia y la afinidad del presentador con la gerencia, no lo pueden votar, pues, no se puede desvincular. Entonces, nosotros como productores, como les mencioné ahí anteriormente, tenemos a veces que jugar mucho con las relaciones públicas y la imagen porque es nuestro producto, como se dice, ya sea de radio o de televisión. Entonces, bueno, tenemos ese caso que está ahí establecido, tenemos que crear la situación y tenemos que desarrollar un comunicado que vamos a subir a las redes, a nuestros medios digitales, pues, ¿verdad? Todo es ficticio. Esa es la primera parte. La segunda parte es una realización del rondado en escaleta, por eso que profundizamos un poquito y en explicarle en esta clase la parte del rondado. Y ahí en el trabajo está un modelo, un Excel que pueden modificar según sus necesidades. No tienes que tener tantos detalles. Ahí vas a crear un programa.
de media hora a una hora. Les recomiendo que de media hora, con sus cortes comerciales, unos 3 cortes comerciales, 2 cortes comerciales, ustedes sabrán. Y lo importante aquí es administrar el tiempo. Todo es ficticio. Ustedes van a poner, bueno, arranca con esto, arranca con lo otro, y le ponen ahí el tiempo más o menos que ustedes tienen para que, en una de las columnas, el tiempo que va a durar. Y vamos a hablar del lenguaje técnico ahí. ¿Por qué? Porque ese documento que ustedes van a emitir, en el mundo real ustedes se lo van a pasar, como hemos hablado en esta unidad, a un personal técnico. Digamos que ustedes van a la emisora y ustedes son los productores y nada más ustedes producen un programa los sábados. Ustedes van el sábado con ese rundown antes del programa y se lo pasan al que está en cabina. En cabina ya sabe cómo va el programa, qué sé yo, sabe dónde ponerle la música, etcétera, etcétera, y se van a buscar efectos y todo lo demás. Igual en televisión. Si estamos produciendo algo, esa es nuestra partitura, el rundown. Entonces nosotros tenemos la necesidad de desarrollar habilidades organizacionales y ser bien puntuales y aprovechar el tiempo al máximo, porque, como les mencioné, están los anunciantes. Entonces, bueno, resumiendo, lo primero es un caso, que ya le di, es ficticio todo, y lo segundo, un programa. O sea, la entrega de rundown basada en un programa. Ah, ok, gracias. Ajá, ¿cómo no? Igual en la semana podemos conectarnos, si les parece, mediante la plataforma en chat, a una hora que ustedes determinen ahí que podamos ponernos de acuerdo y para ir avanzando también. Si no entienden algo, si no, algo no está muy claro, si podemos profundizar en algo, con gusto nos podemos conectar un día a la semana, quizá, qué sé yo, sea el miércoles, ya dándole unos días para que vayan desarrollando, miércoles o jueves, y nos conectamos como ustedes quieran, ustedes nada más me comunican ahí, nos ponemos de acuerdo. ¿Algo más sobre el trabajo antes de irnos a la pausa? ¿Estamos claros ahí? Y referente a la unidad, estamos claros. Hasta aquí, vamos con la temática. Estamos claros, me imagino. Bueno, vamos a una pausa. Como siempre hacemos la pausa para ir al baño, tomar café. Unos 10 minutos. Y venimos con la unidad 4. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Y como lo había dicho, vamos con la 4ª unidad. El lenguaje en radio, televisión y medios digitales. Siempre comenzamos con un pensamiento. Este es Frank Capra, director, que nos dice que una corazonada es la creatividad tratando de decirte algo. Muchas ideas comienzan así. ¿Qué tal si comenzamos por acá, no por allá? Y eso es importante prestarle atención. ¿Qué objetivos perseguimos con esta unidad y queremos conseguir? Sería primero conocer el concepto de la era digital, analizar el lenguaje empleado en las redes sociales, establecer comparativas entre medios digitales, radios y televisión, y conocer la relación que existe entre estos dos grupos. Una cifra bien importante, porque al estudiar, analizar las teorías y técnicas actuales empleadas en el lenguaje de radio y televisión, no podemos pasar por alto el hecho de que nos encontramos en la era digital y que según el informe de Digital 2021, esto es muy reciente, del 28 de enero fue este resultado, realizado por We Are Social.
señala que un número de usuarios de Internet en el mundo ha alcanzado 4.660 millones de personas, lo que representa un 59.5% de la población, que la población en total son 7.830 millones de personas somos. Entonces no podemos pasar por alto el hecho de la conectividad que se vive en estos días y la era digital en la que estamos. Importante hablar de ciertos términos y conceptos para que estemos claros cuando escuchemos la manera adecuada de emplearlos, porque vamos a trabajar mucho con esto. Al ser generadores de contenido, podemos trabajar y realizar nuestro propio contenido en el área digital. Entonces estamos hablando de que los medios digitales es cualquier comunicación realizada a través de Internet. Algunos ejemplos de ellos son las publicaciones de Instagram, Facebook, los banners en sitios de los ebooks, los videos. Puede decirse que los medios digitales existen desde los años 70, cuando el Internet y los primeros emails comenzaron a difundirse por el mundo. Entonces, para estar claro, es todos los medios tradicionales, como se dice, la radio y televisión, tienen sus medios digitales también, con funciones específicas. Las plataformas, social media, o medios sociales, son las plataformas, las herramientas, aplicaciones y medios de comunicación con los cuales podemos generar conversación, interacción, colaboración, distribución de diferentes tipos de contenido. WordPress, Blogger, YouTube, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. También hablamos de las redes sociales. Las redes sociales son estructuras formadas de Internet por personas u organizaciones que se conectan en un mismo espacio virtual a partir de intereses o valores comunes. Tiene como finalidad servir de herramienta de comunicación para compartir información en diversos formatos como texto, video, imágenes, música, entablando diálogos sobre algún interés o tema en común. Que no se confunda con el término anterior, que son los social media, los medios sociales. Esto ya es la misma estructura en sí, y esa estructura se forma en base a los intereses de los individuos. También hablamos en esta era del streaming. Escuchamos mucho de streaming, que es cualquier contenido de medios, ya sea en vivo o grabado, que se puede disfrutar en computadoras y aparatos móviles a través de internet y en tiempo real. Los podcasts, webcasts, las películas. Aquí entran los servicios de Netflix, etcétera. Los programas de TV y los medios musicales son tipos comunes de contenido de streaming. Eso, cuando hablamos de eso, es streaming. Por lo menos la chica ahí está haciendo una transmisión. También hablamos de webcast, que esencialmente es contenido de video, generalmente directo, que se puede ver a través del streaming. En otras palabras, una presentación para otra persona y una transmisión en directo. Como ven ahí, por lo menos este es video. Es una transmisión de streaming webcast. Permiso, profe. Dígame. Solo, no sé si soy yo, pero solo veo la diapositiva de vinimos con la unidad 4. No puede ser. Yo estoy corriendo. Excelente. Déjeme. Vamos para atrás. Vamos a revisar. Sí, profe, está ahí hace un rato. Sí. Vamos para allá. Que se congeló. Ahora ven a lo que dice podcast, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Ok, vamos para atrás entonces. Miren todo lo que estamos hablando y no
Tenemos aquí. Ahora sí lo logran ver. Es como que se congeló. Sí, ya. Ok, gracias. Bueno. Hablamos de esta cuarta unidad de lenguaje en radio, TV y medios digitales. ¿Por qué nos metemos con los medios digitales? Porque está con nosotros el día a día. Estamos en un área digital. El desarrollo últimamente ha sido muy grande. Se ha intensificado el crecimiento. Un segundo aquí que... Las gráficas como que no están corriendo, me estoy dando cuenta ya en el monitoreo. Ahí yo avanzo. Se quedaron donde están, ¿verdad? Donde comenzamos. Lenguaje radio, Sí. dice. Sí. Aquí cambia. Wow. No hacer algo. Vamos. Ahora sí estamos. Como siempre tenemos un pensamiento por unidad, un pensamiento positivo, reflexión. Y aquí leemos lo que nos compartió Frank Capra, director de cine. Bueno, dice que una corazonada es la creatividad, tratando de decirte algo como lo había dicho. Muchas ideas se generan así. Los objetivos de esta unidad, lo voy a leer brevemente: conocer el concepto de la era digital, analizar el lenguaje empleado en las redes sociales, establecer comparativas entre medios digitales, radio y televisión, conocer la relación que existe entre estos dos grupos. ¿Por qué tocamos este tema? Porque en la actualidad el 59% de la población, que representa 4.660 millones de personas, tienen acceso a Internet. Esta cifra fueron compartidas hasta el 28 de enero de este año, hace unos días. Tenemos unos términos que queremos tocar y definir un poquito, como los medios digitales. Es cualquier comunicación realizada a través de Internet. Algunos ejemplos de ellos son las publicaciones en Instagram, Facebook, los banners, los ebooks. Puede decirse que los medios digitales existen desde los años 70, cuando el Internet y los primeros emails comenzaron a difundirse por el mundo. Los medios digitales, los medios tradicionales, como se conoce, la televisión, la radio, se apoyan en los medios digitales y tienen su página web, en la cual replican contenido y también generan contenido diferente. Social media o medios sociales, siempre vamos a escuchar como social media, son las plataformas
herramientas, aplicaciones y medios de comunicación los cuales podemos generar conversación, interacción, colaboración y distribución de diferentes tipos de contenido, como WordPress, Blogger, YouTube. Son estas las conocidas plataformas también. Cuando hablamos de redes sociales, son las estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan en un mismo espacio virtual a partir de intereses y valores comunes. Tienen como finalidad servir de herramienta de comunicación para compartir información entre diversos formatos como texto, vídeo, imágenes, música, entablando diálogos sobre algún interés o tema en común. No lo confundamos con los medios sociales. Redes sociales es la misma estructura en sí que se va generando a partir de un tema y de una plataforma en la cual nos conectemos. El streaming, como habíamos dicho, es cualquier contenido de medio, ya sea en vivo o grabado. Un streaming es una transmisión tal cual a través de medios digitales y que la principal característica es que utiliza esos medios digitales para transmitirse, a diferencia de la televisión y los radios que utilizan otro método de difusión que son las ondas. Webcast. Cuando se habla de webcast principalmente es video en vivo. Participaciones, conversaciones, etcétera, que quieres compartir a través de un streaming. Los podcasts tan conocidos es un contenido de audio disponible a través de un archivo streaming que normalmente aborda un tema o un asunto específico para construir una audiencia fiel. Ahí podemos hablar de un tema específico durante aproximadamente media hora, una hora. Eso es lo que caracteriza el podcast. Usa los mismos recursos que la radio. Así que, y está tomando gran auge y retomando técnicas de la radio que la radio deja a un lado, como las historias, las radionovelas que hablamos la vez pasada. Están retomándolo los podcasts. Estamos en la era digital. Se conoce también como la era de la información, como la era informática, que se basa en la difusión a través de medios digitales, a través de la internet. El lenguaje en las redes. Como ya habíamos dicho, las redes sociales son las estructuras que se van formando a través de los gustos de la sociedad, los que estamos conectados. Entonces vamos a ver el lenguaje como tal, que es la capacidad que tiene toda persona de comunicarse con los demás mediante signos orales escritos. Aprenderemos a hablar copiando, siempre aprendemos a hablar copiando a otras personas. Ahora, al ser las redes sociales una estructura donde se crean relaciones entre personas de manera rápida, podemos decir que el lenguaje que se utiliza en las redes sociales reúne las condiciones para revolucionar la forma de comunicación, ya que resulta mucho más fácil la propagación de variantes. El lenguaje de redes que utilizamos en las redes tiene unas características. Por lo menos la ortografía se descuida por comodidad o desconocimiento. Algunas palabras pasan a ser monosílabas, sonoros, se simulan la risa mediante caracteres, el famoso jajaja, o signos que indican estados de ánimo o se realizan alargamientos de palabras. Importa más que el mensaje llegue con rapidez, aunque recaiga en el receptor una tarea extra de reinterpretación. A veces nos mandan un chat que nosotros tenemos que leerlo 2 veces para interpretarlo. En esa misma línea, la comodidad y rapidez de la escritura olvida tanto las tildes como las puntuaciones, provocando incluso la desaparición de caracteres en de alguna manera. El lenguaje que han adoptado las redes sociales ha consistido en trasladar el habla, según los expertos, a la escritura oral. Es lo más cercano, el lenguaje que utilizamos en redes sociales es lo más cercano al habla.
Y cuando hablamos de que cortamos palabras, es el clásico que ponemos la Q en vez de escribir qué. Y etcétera. Otra característica es que se ha pasado de un uso más oral, hablando haciendo la comparación lo oral y lo escrito de la lengua, a uno más escrito. Nunca se había escrito tanto de que existe el correo electrónico y se utilizan los chats. Antes no escribíamos tanto. Pero esta traslación se ha realizado con los vicios e incorrecciones que se cometen en el habla. Así como hablamos, escribimos. También estamos hablando en esta cuarta característica, podemos destacar que hay términos como follower, selfie, likes, influencer, instagramer, youtuber, blogger, etcétera, 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 que ya han empezado a crear una nueva ortografía coloquial para Internet en los dispositivos digitales que están cambiando la forma de leer. Estamos viendo cómo se afecta el lenguaje en general a través de las redes sociales. Esto no quiere decir que sea malo. El lenguaje se puede decir que es cambiante y se adapta según las situaciones y las épocas históricas. Se usan emojis para enriquecer la interacción virtual, simulando las características de una conversación oral presencial. Para respetar emociones, lleva al máximo la economía del lenguaje, eliminando letras para hacer más rápida esa comunicación. El mundo globalizado está acelerando la mutación del lenguaje y alimentando la interreflexión en la creación de mensajes y respuestas, creando en ocasiones una cascada de ideas carentes de articulaciones en el discurso. El lenguaje es reflejo del pensamiento, pero al pensar rápido, escribir por impulso y responder de manera casi automática, se cae en una comunicación fugaz sin trascendencia. Nadie puede negar ya que las redes sociales como medio de comunicación modelan el lenguaje y fuerzan al idioma a actualizarse. La incorporación, por ejemplo, de los emojis como medio de expresión no significa una amenaza para el lenguaje, sino que le aporta una carga emocional que complementan el discurso comunicativo. La ortografía no ha empeorado con las redes, como les había dicho. Solo se evidencia a gran escala los errores que mantenemos y la escritura. Ahora estamos escribiendo más y bueno, se ve cuando escribimos nuestros errores porque tenemos que escribir más, nuestras deficiencias ortográficas. Si hacemos una comparativa entre los medios digitales versus la radio y la televisión, en el primer punto, en las técnicas del lenguaje, conociendo las características básicas del lenguaje en las redes sociales, como productores podemos hacer un análisis y crear contenido que complemente el mensaje generado por las mismas. Existe una retroalimentación entre estos dos grupos. La base de los contenidos nativos de los medios digitales lo son la radio y la televisión, así como el contenido generado. Todo esto depende de términos generales de las tendencias establecidas en los medios digitales. La gran mayoría de técnicas de lenguaje aplicadas en la radio y TV pueden ser aplicadas en la generación de contenido en los medios digitales. Las variaciones están en la ejecución y el objetivo con que se realice. Por ejemplo, en YouTube las transiciones se utilizan sobre un mismo personaje con el objeto de darle dinamismo. Cuando ustedes ven los cortes, ese es bien propio de YouTube, del lenguaje de YouTube, los cortes para darle dinamismo. Un youtuber está hablando y cortas sobre la misma acción, eso es para darle dinamismo y no aburrir. Ese es un recurso propio de YouTube. Pero en televisión los cortes los usamos para cambiar de imagen. O sea, tiene otro sentido, pero los recursos siguen siendo los mismos. En el caso de la radio y los podcasts, son dos medios que se complementan. Como les había dicho anteriormente, uno no va en contra del otro. La radio se distingue por su inmediatez y espontaneidad. La radio es bien espontánea. Los podcasts, por la escucha íntima y el contenido de nicho temático. Los recursos sonoros empleados para los dos, en comparación, son los mismos. Solo que en el podcast hay un tema actualmente de derecho de autor y no se pone mucha música
música comercial, por esto de las redes y todo. Y bueno, se está trabajando en las legislaciones internacionales para definir esto. Entre estos dos lenguajes tenemos diferencias. ¿Cuáles son las diferencias más marcadas? Podemos decir que los mensajes son definitivos versus los mensajes dinámicos. En la radio y la televisión, cuando se emite una información, ya no se puede borrar o volver atrás. Cualquier cambio que se deba hacer es prácticamente imposible, a diferencia de los radios digitales. El control lo tiene el que maneja los mismos y en cualquier momento se puede agregar información adicional o modificar algún tipo de error o hasta eliminarlo. Esa es la diferencia principal entre mensajes definitivos y dinámicos, entre la radio, la televisión y los medios digitales. También el control ajeno versus el control propio. En la industria de los medios digitales, el control del mensaje que se emite es totalmente responsabilidad del dueño de la cuenta, lo cual siempre debe velar por la reputación de la marca en todo momento. Pero cuando vamos a la radio y la televisión, existe el control del mensaje de forma parcial. No se cuenta con ningún tipo de injerencia sobre la opinión que emitan o sobre la imagen de dicha información. La televisión, ese aspecto, incluso muchos programas hablan que no tiene que ver con los dueños del canal, etcétera, etcétera, y que no liguen el programa con la identidad del canal. Hablemos de la credibilidad. Se dice que en tiempos de pandemia, por coronavirus, en donde los fake news nos inundan por WhatsApp, la cuarentena, la incertidumbre, la radio y la televisión han impactado nuevamente para recuperar ese terreno de certidumbre y seguridad que en apariencia habían perdido. Un estudio publicado recientemente por Reuters, donde se entrevistó a personas de Argentina, Alemania, Corea del Sur, España, Reino Unido y Estados Unidos, concluye que los grupos mediáticos tienen una credibilidad significativamente mayor que las redes sociales. La gente tiene más confianza en los medios. Eso debemos saber explotarlo y saber aprovecharlo. Así, y la primera razón por la cual la radio y la televisión recuperaron el terreno es la posibilidad de hacer investigaciones mucho más profundas y profesionales, además de generar contenido propio y original. Eso lo podemos hacer con nuestra radio, nuestra televisión. Vamos a producir contenidos originales, profundizar más en los casos, en los temas, y obviamente la credibilidad que nos da el mismo medio. Además, la correcta utilización del lenguaje periodístico, la verificación y utilización de las fuentes oficiales y de la seriedad en los trabajos ha logrado posicionar a las empresas de comunicación como un referente informativo durante esta contingencia sanitaria. La televisión goza de esa credibilidad. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nos espera? Si tomamos en cuenta todo lo analizado, podemos atrevernos a visualizar sobre lo que nos espera y en un panorama futuro a corto o largo plazo. La conectividad, un aspecto importante a tomar en cuenta, es que según un informe de Cisco Annual Internet Report, en el 2023, ya eso está a la vuelta de la esquina, habrá 29.300 millones de dispositivos interconectados globalmente. La mitad de esa suma va a ser lo que es matching to matching, o sea, una persona con otra conectada. Unas 3 por persona y casi 10 por hogar, lo que nos da una perspectiva a corto plazo de qué tan conectada estará la humanidad. Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, hola.
Sí, profe, se escucha. Que me fui de momento ahí el audio. Entonces estábamos hablando que la conectividad va a ser, de aquí a la vuelta de la esquina, estamos hablando de más de 29.000 millones de dispositivos conectados. Una cosa realmente increíble y fascinante. Hablamos también del lenguaje humano. ¿Qué nos espera en el lenguaje humano? Si nos estamos comunicando con emoji, o sea, en la actualidad, y stickers, ¿cuál es el futuro del lenguaje? Para algunos investigadores y expertos, los futuros cambios tecnológicos alterarán definitivamente la naturaleza del lenguaje. Un profesor de la Universidad de Nueva York, llamado Con Perlin, sostiene que el lenguaje del futuro podría contener menos expresión oral y más comunicación mediante una combinación de gestos y sonidos. Perlin opina que la realidad aumentada dejará de ser aumentada para los niños del mañana, que lo verán como algo normal, al ser lo único que han conocido. Asimismo, afirman que estos niños podrán modificar nuestra forma de comunicarnos, como nunca se había visto en los últimos 5.000 años de la humanidad. ¿Qué nos espera en la radio y televisión? La televisión y la radio no deben de oponerse a la convergencia. Estos medios seguirán siendo referentes, vamos a seguir siendo referentes, principalmente en lo que los caracteriza, la transmisión en vivo, noticieros y deporte. Siempre respaldados por su punto fuerte, la credibilidad, como habíamos dicho. Por otra parte, las redes sociales funcionarán perfectamente como amplificadores de los mensajes de la radio y la televisión. Es decir, son plataformas que no solo sirven para replicar contenido, sino como una forma de crear una marca creíble para los usuarios de las redes sociales y formar su reputación. El reciente concepto de multipantalla será la norma a seguir. A eso es lo que vamos. Ya muchos medios de comunicación local, obviamente de televisión, no usan el término de multipantalla. Nuestra misión como productores de radio y televisión nos queda generar ideas y desarrollar contenidos creativos e innovadores para que sean adaptables a la era en la que estamos. Esa es nuestra misión. Aplicar los conceptos aprendidos y así mejorar lo que ya hay. Con lo que ya nos llevamos en esta clase ya podemos ir mejorando las cosas que ya hay. Las combinaciones y las opciones son infinitas y los avances tecnológicos nos apoyan. Así que yo le diría que, bueno, a darle. ¿Preguntas? Así terminamos esta cuarta unidad. Preguntas, aportes. Profe, ¿cuándo va a subir el foro? Disculpe. Que no se me escuchaba. Dígame, Eduardo. Sí, profe, es que el compañero preguntó que cuándo iba a subir el foro, profe. Ajá, sí, lo vamos a subir en la tarde. El Okay. foro 2, que vamos a hablar sobre el tema de la tercera unidad. Y vamos a hacer un tercer foro referente a la cuarta unidad. Importante la participación de ustedes. La misma mecánica. Emiten su comentario y después opinan sobre un compañero. Y bueno, básicamente eso. Sí, profe, disculpe que no, se me fue la señal. ¿Cuándo va a Sí. subir el foro? Ajá, en el transcurso, en la tarde. Igual van a tener el tiempo necesario para desarrollar, para interactuar y eso. Y hasta que no opinen, no se le abre la opinión de los demás compañeros. Por eso que van a ver ahí, entonces ustedes opinan ahí y ahí se abre las otras participaciones de los compañeros.
preguntas, aportes que sobre las unidades que hemos visto, la tercera y la cuarta, sobre el rundown, ¿tienen dudas? Profe, entonces el trabajo sería entonces para el 20, profe. Ah, sí, importante, sí, para el día 20. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir refinando esta semana. La semana que viene es carnaval, pero no nos han dicho nada de que sea libre ni nada. Veremos qué pasa de aquí a allá, qué dicen las autoridades al respecto. Y bueno, nos conectaremos normal y vamos haciendo las nivelaciones necesarias, atendiendo los casos particulares que no se han podido conectar. También les solicito que he visto compañeros que no han podido entregar ciertas actividades a tiempo. Ahí nos podemos comunicar vía el mensajero y me comparten sus inquietudes, si tienen problemas de conectividad, etcétera, etcétera. Son cosas que pasan. También recordarles que estoy disponible en la semana, podemos conectar una vez a la semana. Ustedes se ponen de acuerdo, me comunican y cuadramos para ir desarrollando ese trabajo final y la otra actividad. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, Dios primero. Nos vemos la otra semana. Estamos en contacto en la semana, me escriben cualquier cosa por mensajero. Estamos a la orden y que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe, que tenga buena semana. Gracias, gracias igual para ustedes. Una pregunta. Diga, diga. Escuché que querían hacer una pregunta. Estamos aquí conectados.